Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Perdón, vieron una sesión de Machine Learning y este man no sabe ni poner el video. Perdón, de verdad, pasaron todas las cosas que podían pasar, pero bueno, les pido perdón por 13 minutos perdidos. Mi nombre es David Espejo y mi promesa después de estos, bueno, ya son menos, de estos 20 o 30 minutos de sesión, es que idealmente van a salir de aquí con un par de ideas, ojalá claras, de que necesita una plataforma para el aprendizaje automático o Machine Learning, y donde eso se encuentra con Kubernetes, que parecieran ser dos sistemas suficientemente complicados y disímiles entre sí, y necesariamente complicado mezclarlos. Pero la idea es que van a salir de aquí con una comprensión un poco mejor de dónde se encuentran. Bien, listo, un poco sobre mí. Aparte de que tengo problemas con el video en algunos lugares, llevo unos años trabajando con infraestructura de software, servicios en la nube y ahora más recientemente Kubernetes, que Kubernetes sigue siendo infraestructura. Orgullosamente padre de dos pequeños, me gusta la bicicleta y correr, más correr, por lo que me gusta sufrir, y creo que toda música del pasado fue mejor y convénzame de lo contrario. Listo. Bien, algo de lo que veremos aquí, un poco el porqué de introducir este asunto de Machine Learning o inteligencia artificial en Kubernetes, algunas abstracciones que introduce el proyecto Flight y cómo eso se vería en un pipeline de Machine Learning ejemplo, e idealmente una demostración muy sencilla. Bien, sí, eso es lo que pasa cuando uno exporta entre 10 máquinas, esto no estaba así, ¿no? Problemas de formato, pero hay una realidad ahí en medio de ese críptico mensaje, y es que menos del 20% de los modelos de Machine Learning alguna vez llegan a producción. Yo no soy de creerle a encuestas, y menos encuestas, que le hicimos una encuesta a 100 CTOs en Estados Unidos, no me interesa lo que tengan para decir. Sin embargo, encuentro en varios análisis, varios papers, varios estudios en diferentes geografías, un fenómeno consistente, y es ese. A pesar del esfuerzo tan enorme que significa, digamos, llegar a entrenar un modelo de aprendizaje, al final menos del 20% realmente llega alguna vez a producción. Modelo de Machine Learning, digamos que esto es un resumen, y aquí no se ve mucho, pero esto es un resumen de lo que requiere un sistema de Machine Learning. ¿Qué es lo que requiere? Es básicamente, o qué es el asunto de Machine Learning en este contexto, y aquí me detengo. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con el término Machine Learning? ¿Podrían definirlo o ni idea? ¿No? Bien, no, así me gusta, sin problema. Tampoco cargo marcadores. Hace 4 años no hablaba en público, entonces estoy perdido. Y pensé que había con qué escribir. Bueno, el asunto de Machine Learning o el aprendizaje automático es el siguiente. ¿Alguno de aquí escribe código o ha escrito código? Si no, no hay problema. No, el que escribe código no es mejor que otro. Bien, gracias. Si han escrito código, han encontrado que cuál es como la idea de la programación. Yo le digo o cuál es la idea de un programa. Yo le digo una serie de entradas aceptadas y le digo qué hacer con esas entradas. ¿Sí? Eso es un programa básicamente, un comando, una salida. ¿Qué hace un programa tradicional en ese contexto cuando encuentra una entrada no esperada? Tira un error, seguramente. A mí nadie me dijo de esa entrada ni idea. Con el aprendizaje automático pasa al contrario, la entrada no es un comando, sino es un set de datos, ¿sí? Y si encuentra, y digamos que al otro lado también hay una salida, pero en el centro hay un componente que aprende, que puede detectar patrones en esos datos. Si mañana le muestran un dato que nunca ha visto, no va a sacar error, debería aprender y generar una predicción a partir de eso. Eso es lo que uno llamaría un modelo de Machine Learning en producción. Ya dejó de ser entrenado con un conjunto de datos y ahora va a pasar a estar en vivo con datos que quizá nunca ha visto. Algo así como salir de la universidad, digamos. Ya ver algo que no necesariamente estaba en los libros de texto, se llama experiencia. Entonces, eso es un sistema que aprende. Y el término es antiguo, por más que ChatGPT nos haga creer que la inteligencia artificial nació en noviembre del 2022. No, amigos. El término se acuñó hace 60 años, más o menos, en el 59. Un señor que se llamaba Arthur Samuel fue el primero que usó el término y él había ido a una conferencia hace 8 años, o sea, en el 51 se reunieron algunas de las mentes más brillantes
para pensar en, oiga, ¿cómo hacemos para que una calculadora aprenda otras operaciones que no necesariamente se le han programado? Eso era la idea. Y fue la primera aproximación a una máquina que puede aprender. Entonces, listo, cerrado ese asunto. En ese contexto de aprendizaje, fíjense que en la entrada hay unos datos, ¿sí? Y hay un proceso de analizar datos. Todo esto usted le puede hacer zoom y perderse por el resto de su carrera, ¿sí? Nada más en la parte de análisis de datos, de procesamiento de datos, está todo el asunto de la ciencia de datos, ¿sí? Y ahí se puede quedar toda su vida, hacer una carrera solo en un cuadrito de esos. La experimentación, luego está la parte de features, que en features en ingeniería, en machine learning es básicamente como de todo el conjunto de datos, como qué características, a cuáles le vamos a parar bolas, ¿sí? Sobre cuáles le vamos a fijar la atención al modelo para que aprenda. Eso es ingeniería de características o de features. Entonces aquí está el gran proceso de data engineering y luego viene el asunto de una vez tengo una entrada de datos ya más o menos amasada, como curada, entonces ahora sí el modelo venga y aprenda, ¿sí? Y luego idealmente pues entregue sus predicciones en algún lugar en que las podamos, en que otro sistema venga y coja esas predicciones y haga algo al respecto. Aplicaciones de esto hay 1.000.000, las que quiera, pero hay típicas aplicaciones de machine learning, está los sistemas de recomendación, ¿no? Si quieren ver un modelo de machine learning en vivo, pues hoy inician sesión en Netflix y hay un sistema de recomendación corriendo todo el tiempo, ¿sí? Que genera unas salidas y que a medida que ustedes hacen clic en el top 10 de lo que se está viendo en Colombia, que son novelas seguramente, la mayoría, entonces eso hace que el sistema, digamos, eso tiene un nombre, reinforcement learning, el sistema se convenza aún más, uy, sí, en Colombia les fascina las novelas de hace 10 años ahí recicladas. ¿Listo? Entonces eso es más o menos, es un esfuerzo enorme y ni se imagina el esfuerzo para hacer que esas predicciones sean correctas, para detectar que una predicción cada vez es más incorrecta a medida que aprende, de pronto el modelo está aprendiendo lo que no debe, etcétera. Es complicadísimo. Y hacer todo eso para que no salga a producción, pues es similar a pues, construirse el rocket y nunca poder lanzarlo, ¿sí? Obviamente las razones de eso no son solo técnicas, esos estudios ahí dicen no es solo técnico, a veces es simplemente que el equipo de datos o de machine learning está totalmente desalineado con los objetivos del negocio, entonces son una serie de geeks, nerds ahí haciendo cosas que no sirven para nada. Pero hay también razones técnicas. Entonces, ¿por qué creen que es tan difícil mover machine learning a producción? ¿Qué pensarían ustedes con lo que saben? Costos de infraestructura, esa es una, ¿sí? ¿Qué más? Reentrenar el modelo no siempre es tan sencillo, sí, correcto. ¿Algo más? Un asunto de talento también, de la gente para hacer esto y operarlo a escala, ¿sí? ¿Algo más? El aprendizaje de los modelos viene más de estadistas, o sea, gente que no tiene cultura de ingeniería. Yo creo que es un buen resumen de todo lo que ustedes han dicho. Y yo trabajo para una startup que se llama Union. E interactúo, pues, sí, todos los días con gente que usa esto, ingenieros de ML, científicos de datos. Y le contaba ahora a Carlos almorzando, es impresionante ver cómo lo que para nosotros es normal en ingeniería de software, por ejemplo, que usted, no sé, hace un commit y eso genera una nueva versión del programa y usted puede trazar fácilmente con el hash o lo que sea de qué versión del código vino ese artefacto, ¿sí? Sencillo. No, eso no es común en Machine Learning, eso es raro, ¿sí? Lo común es que usted encuentre una predicción, que luego otro sistema lo coge, no necesariamente deje registro de que lo usó, y que además usted no sepa exactamente qué combinación de datos produjo esa salida. Es una locura. De verdad que el mundo de inteligencia artificial se sostiene de la buena voluntad de muchos. Entonces, no lo digo solo yo, lo dice Chip Nguyen, que es una autora pues, muy respetada en esto y les recomiendo ese libro. Yo no vengo del medio de Machine Learning, yo, como les dije, vengo de infraestructura. Para mí, pues, todo esto es más bien nuevo. Y este libro realmente llega al asunto de explicar en palabras sencillas cómo es el asunto de diseñar un sistema de Machine Learning. Lo interesante es que no es solo una lista de herramientas, sino más como los principios. Y eso le puede servir a usted si el día de mañana
está en una compañía que usa AWS para hacer Machine Learning y después va otra que usa Google para hacer Machine Learning con TensorFlow, lo que sea, los principios siguen ahí. Entonces ella dice, básicamente, una de las grandes razones para el fallo de esto es que esas prácticas de ingeniería de software ni están estandarizadas ni están bien desarrolladas. O sea, en el medio de Machine Learning no hay buenas prácticas generalizadas como las hay en ingeniería de software. Lo que ustedes ven acá es un paper de hace un par de años de Alex Servan y otros que hicieron un estudio a gran escala en varias geografías. Bueno, vamos a preguntarnos qué tan adoptados o no adoptadas están las mejores prácticas de software de ingeniería de software en Machine Learning. Y encontraron cosas pasmosas. Esto que ustedes ven allá en el extremo, aquí en este eje es qué tan importante es esa mejor práctica y aquí qué tan adoptada está. ¿Sí? O sea, miren, hay mucha adopción en vainas que no sirven para nada, en resumen, ¿sí? Poca utilidad, mucha adopción, chévere. Pero en lo que más sirve hay poca adopción. Esta, por ejemplo, que está ahí, que es la peor, es trazabilidad. O sea, la mejor práctica dice, registre la salida de su modelo junto con la versión de los datos que lo produjo, ¿sí? Sencillo, trazabilidad. No, eso está muy poco adoptado. Es raro encontrarlo en Machine Learning. Pues explíquese, o sea, es una explicación de por qué es tan difícil meter esto en producción. En producción hay que integrarlo con todas unas prácticas y una infraestructura alrededor. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Yo creo que ya esta pregunta ya la han respondido en parte ustedes y esta es la premisa. Traer patrones de ingeniería de software a Machine Learning. Suena fácil, ¿sí? Pues es cuestión de reescribirlos. No es tan fácil. Es fácil escribirlo, pero es supremamente complejo lograrlo, en principio porque Machine Learning es muy diferente a la ingeniería de software, entre otras cosas porque, bueno, si recuerdan el dibujo mental que teníamos acá, las entradas son diferentes, ¿no? O sea, en ingeniería de software la entrada es una lógica, hay una lógica y me produce una salida. Aquí la entrada son datos que cambian, pueden cambiar mucho todo el tiempo. Y a diferencia de la ingeniería de software y del buen vino, los modelos de Machine Learning con el tiempo se degradan. O sea, a diferencia del software que con el tiempo mejora, ¿sí? Con una actualización se vuelve mejor y mejor. Si un modelo de Machine Learning se deja sin mantenimiento, en muy poco tiempo puede ser totalmente irrelevante. Ejemplo, el que siempre dan, un modelo de predicción de demanda de vivienda, de que tanta la gente busca comprar casa, rentar, antes de la pandemia. Y comparado con hoy. Si ese modelo lo hubiéramos dejado como está, o sea, habría generado predicciones totalmente distintas y fue un cambio externo al sistema, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones por las cuales Machine Learning es totalmente diferente a la ingeniería de software. No es cuestión de traducir las cosas. Pero eso es lo que creo que necesitamos, traer esos patrones a este mundo. Los potenciales resultados podrían primero traer reproducibilidad, lo que estábamos hablando. O sea, si yo me paro desde la salida del pipeline, ¿cómo llego hasta otra vez hasta la entrada? ¿Sí? Para que esto sea seguro. Porque también hablábamos con Carlos, los desafíos de seguridad en inteligencia, pues, bueno, un paréntesis. ¿Qué es inteligencia artificial? Es una serie de disciplinas entre las cuales está Machine Learning y ciencia de datos. Son como las dos principales. Si usted une una buena práctica de ingeniería de datos y una buena práctica de aprendizaje automático, tiene lo que llaman inteligencia artificial. ¿Bien? Es más o menos. Los desafíos de seguridad que hay en inteligencia artificial son pasmosos, de verdad que dan susto, dan miedo. O sea, con la cantidad de entusiasmo que hay y lo mal preparado que está esa tecnología para ser segura, da miedo. Entonces, lo primero, hacerlo reproducible, lo segundo, hacerlo extensible, es decir, que sea fácilmente adaptable. O sea, para yo poder llevar un sistema a producción debería ser lo más flexible posible para poder integrarse con todo lo que una organización ya tiene. ¿Bien? A eso me refiero con extensibilidad. Que sea escalable, los datos cambian y potencialmente podrían cambiar muy rápido. El caso clásico, sistemas de recomendación en retail, por ejemplo Amazon, el recomendador de Amazon o de Mercado Libre, que todos esos son modelos de Machine Learning.
En fechas especiales, pues el volumen de datos cambia considerablemente y debería haber una manera de que el sistema sea flexible a eso y reaccione rápidamente. Eso tampoco ocurre naturalmente en Machine Learning. Y finalmente, para mí el término que engloba muchas de estas cosas es hacerlo confiable. De hecho, es toda una materia de investigación. No sé quiénes aquí son estudiantes de la universidad, de la EFIT. ¿Nadie? ¿Ninguno? Bueno, o si no, deberían volver a ser los estudiantes, o sea, deberíamos volver a la escuela porque este es un campo de investigación enorme y está por verse todo lo que pueda salir de allí. El asunto de inteligencia artificial confiable, confiable en términos de ética, confiable en términos de los atributos tradicionales de seguridad como integridad, confidencialidad, disponibilidad. Es un asunto que está en las universidades. Ningún fabricante, ningún vendor tiene claro esto para nada, de verdad. Estamos perdidos. Pero pues esto sería un primer paso. Entonces ahí es donde les presento Flight. Bueno, tenía otra lámina ahí. Flight es un proyecto open source graduado. ¿Qué quiere decir graduado en open source? ¿No saben? Bien, chévere. Entonces, graduado quiere decir que no es como el par de desarrolladores haciéndolo ahí en su tiempo libre y ya, sino que esto ya le pertenece a una fundación, ¿sí? Que en términos de propiedad intelectual no le pertenece ya a ningún individuo ni ninguna compañía, sino una fundación sin ánimo de lucro, es la que controla ese proyecto. Y además tiene un modelo de colaboración abierta en que todos están bienvenidos a participar y pueden tener incluso un rol de liderazgo en el proyecto y demás. O sea que le pertenece a la humanidad. Ese es un proyecto open source graduado. Proyectos open source graduados, Kubernetes, nos tiene acá, ¿sí? Linux, pues, ya sabemos quién es Linux, y así de ese calibre. Entonces Flight es un proyecto open source graduado, vive bajo la fundación de AI and Data, parte de Linux Foundation, y tiene esa premisa de diseño, traer patrones de ingeniería software a Machine Learning. Eso es. Suena fácil, pero es complejo. Lo primero, o sea, como la primera manera de abordar un fenómeno así de complejo es abstracciones. De hecho, la ciencia ya nos ha mostrado que es la única manera de abordar la complejidad. Bien, entonces la primera abstracción son las tareas, o un task. Esto es una caja negra, ¿sí? Lo que sea que hace esto es una etapa de su pipeline de Machine Learning, que es, pues, si recuerdan al comienzo que veíamos esos pasos, es todo lo que hay entre su bodega de datos, brutos, crudos, sin procesar, hasta una predicción de su modelo. Todos los pasos que eso involucre, esos pasos dependen de cada organización, dependen de cada equipo, pero cada uno de esos pasos se modela en Flight como una tarea. ¿Qué haya dentro de la tarea? No me importa. Lo que importa es que hay una definición de qué le entra y qué sale, como una buena caja negra, ¿no? Sabemos qué entra, sabemos qué sale, no sabemos qué hay adentro y no nos importa. ¿Por qué no nos importa? Porque es una abstracción. La única manera de manejar la complejidad es ocultarla. Bien, hay ciencia detrás de eso. Y empezamos ahí con características. Tiene versionamiento. De nuevo, si esto les parece bobo, porque en ingeniería de software es bobo, esto es una maravilla en el mundo de Machine Learning, que haya versiones, ¿sí? Que cada tarea tenga una versión y yo pueda regresarme a una versión de la tarea, pueda saber exactamente qué combinación produjo una salida. Es fantástico en Machine Learning. Lo otro es que cada tarea en Flight es un container, por lo menos ahí ya hay algo familiar, ¿no? Un contenedor. Lo que quiere decir que es portable. Ustedes saben que cuando yo empaqueto una aplicación, un código en contenedores se vuelve en su mayor medida portable, ¿no? Lo puedo mover a N ambientes, N proveedores, y eso es importante. Este proyecto nació dentro del Lyft, que es con la competencia de Uber, digamos, y le contaba a Carlos cómo fue el origen. El modelo de Machine Learning que se usa para estimar el tiempo en que está por llegar un carro, en Uber también hay un modelo para eso, que es el famoso ETA, o tiempo estimado en llegada. Eso tiene en cuenta una cantidad de variables, es bien complejo. Y ese modelo se entrenaba en el laptop de cada ingeniero que hacía parte del equipo. Una locura. ¿Cómo hace usted para saber, por ejemplo, pues cómo vuelve a reproducir ese experimento? ¿Sí? Y lo tenían anotado casi que a mano, las combinaciones. Entonces,
Ahí fue cuando surgió la idea, aquí tenemos que hacer algo mejor, o sea, esto no puede seguir así. Tenemos que hacer lo que hizo Kubernetes por las aplicaciones. Vamos a definir una API global y a volver esto declarativo, ¿sí? Lo que haya debajo de la infraestructura no importa, de manera que usted, señor desarrollador o ingeniero de ML, pues puede seguir tranquilo y sin involucrarse mucho con infraestructura. Y como es empaquetado, es independiente del lenguaje. Si podemos, les voy a mostrar un ejemplo con Python, que es lo más comúnmente utilizado en Machine Learning, es Python. Es como la segunda lengua, pero podría ser bien otro lenguaje. Otra característica de las entradas, fíjense que aquí lo vamos complementando. Ya hay una tarea pegada con otra, ¿sí? Ya voy uniendo las piezas para un pipeline de Machine Learning. Hay un asunto, es que como más o menos les traté de contar qué se hace al comienzo con los datos, que se puede, por ejemplo, etiquetar o definir qué partes de los datos nos vamos a enfocar y en cuáles no. Eso afecta mucho los conjuntos de datos y eso podría crear fácilmente incompatibilidades en que, por ejemplo, una tarea genere una salida que es incompatible con la entrada que este está esperando, ¿sí? Envía un data frame y este está esperando una lista, ¿bien? Eso pasa mucho en Machine Learning. ¿Qué es lo que sucede? Flight le agrega algo interesante porque si lo dejamos así, ese error, ¿saben dónde se detecta? Allá en producción, ¿sí? Y el asunto con las fallas en Machine Learning, que sería para otra charla, es que son silenciosas, es también complicado. En ingeniería de software, cuando hay una falla, usted le sale que un 404, un 503, una cosa así, sabe que falló, o se cayó un nodo, sé que falló. Pues Machine Learning, el hombre puede estar convencido de que está bien y les entrega una predicción y funciona. Y resulta que no tiene nada que ver, lo está prediciendo mal, ¿bien? Entonces, para no llegar a encontrar errores en esa etapa, Flight introduce la idea de strong typing, que es un atributo en lenguajes de programación. Si hay un error de estos de tipos incompatibles, va a generar el error en tiempo de compilación. No va a dejarlo pasar digamos, de su etapa de pruebas. Bien, eso es importante. Y lo otro es que, pues, además de ser extensible, fíjense que aquí ya hay múltiples tareas y les he ido poniendo loguitos. Es decir, su tarea 1 podría ser analizar sus datos utilizando Apache Spark. ¿Qué tan declarativo es? Por los que conocen más o menos Apache Spark saben que eso se toca montar un clúster. Entonces uno diría, pues me toca montar el clúster. No, aquí en este caso Flight lo hace declarativo, es decir, usted invoca la necesidad de utilizar Spark, declara las entradas y salidas y Flight automáticamente va a desplegar el clúster de Spark, va a hacer el análisis y luego va a tumbar el clúster, ¿sí? Y así sucesivamente, con PyTorch, con Ray, lo que sea que utilicen, hay múltiples integraciones. Es la idea de hacerlo declarativo, porque de verdad que en ingeniería de datos o en Machine Learning no les importa para nada la infraestructura, ¿sí? Otra característica interesante, si hay un fallo en el proceso, o más bien, si hay otro equipo de trabajo o otra aplicación, ¿sí? Otro modelo que utiliza esta misma tarea, por ejemplo, lo demás es diferente, pero utiliza esta, entonces puede incluso reutilizar las salidas de esta, no tiene que volverla a correr. Si las entradas son iguales, puede reutilizar las salidas y eso acelera el asunto. Ahora ustedes saben que pues está todo el auge de los modelos de lenguaje de gran tamaño, ChatGPT y todos sus amigos, primos, reconocidos, no reconocidos, etcétera. Uno de los grandes desafíos para mover LLMs a producción o para mover esos modelos a producción tiene que ver con el performance. Además que la cantidad de recursos que consume es brutal. El asunto del desempeño. Nadie quiere un chatbot lento, ¿sí? Chatbot lento no sirve. Y digamos, este tipo de características de hacer más eficiente la ejecución, pues ya hemos tenido casos. Tenemos un usuario que implementó un chatbot utilizando Flight y LangChain usando caching y así lo puede hacer mucho más rápido. Y Checkpoint es como tener un backup, ¿sí? ¿Qué pasa si en el proceso de ejecución hay modelos que duran horas ejecutándose? En una sola tarea duran horas. ¿Qué pasa si en el proceso hay una falla? ¿Me toca volver a empezar o volver a empezar el modelo? No, automáticamente tiene checkpoints, Flight y puede arrancar donde estaba. Que eso también es importante porque casi todo el mundo corre esto en la nube y cada minuto perdido en la nube es plata. Bien, y lo importante es hacerlo declarativo,
que creo que esta es como la última idea. Este es un ejemplo a modo de demo porque ya no me da tiempo del demo. Si algo pueden ver ahí, fíjense que todo lo que hay aquí abajo es Python. O si de pronto algunos de ustedes están familiarizados con Python, quienes no, esto es Python, normal, ¿sí? ¿Qué es lo que lo convierte, qué convierte este código de Python en una tarea en Flight? El decorador @task. Entonces declaran @task, incluso le pueden definir unos límites de recursos, lo que sea, no es necesario. Lo que pongan aquí debajo de task es, digamos que en cierto modo es irrelevante, esa es la caja negra, ¿sí? Lo que hay adentro podría ser Python, podría ser otro lenguaje. Lo que va a hacer Flight es tomar esto y ejecutar uno detrás de otro y hacer lo que aquí adentro me pidan. Por ejemplo, aquí él me pide que esto es una tarea en Spark, ¿sí? Y la debe ejecutar en Spark. Entonces, ¿cuál es la idea del asunto declarativo? Y creo que ahí con eso termino. Es lo mismo que hace Kubernetes, como le explicaba a Carlos para resumirlo. Lo que hizo Kubernetes por los contenedores es lo que busca hacer Flight por las cargas de Machine Learning y datos. Y es introducir la idea de la infraestructura declarativa. Fíjense que aquí arriba tengo el espacio de lo deseado. O sea, estos son mis sueños, ¿sí? Lo que quisiera ver, pero esto no ha pasado, esto no está en la realidad. Esto es el estado real, ¿sí? Que aquí hay un clúster Spark que vino y hizo la tarea. ¿Quién está en el medio? Un controlador. Kubernetes es exactamente lo mismo. Kubernetes es un gran grupo de controladores, de hecho agrupado en un solo controlador para controlarlos a todos, que toma lo que ustedes definan en lo declarativo y lo vuelve actual. Ese patrón tiene un nombre, lo pueden googlear después, creo que sí había un marcador. Es el patrón del reconciler o reconciliador. Reconciler, esto es un asunto más de sistemas distribuidos. Y este patrón es fantástico porque es súper sencillo. Solo hace dos cosas, ¿sí? Solo hace watch, observa si hay algún cambio en la configuración deseada o si hay una nueva configuración deseada y viene y lo aplica. Eso es todo lo que hace ese patrón. Y eso mismo es lo que hace Kubernetes, no es más. Parece sencillo, obviamente tomó mucho esfuerzo hacerlo realidad y eso es lo mismo que está haciendo aquí Flight. Solo que lo que está arriba es cargas de ML y data, y abajo la infraestructura podría ser Kubernetes, pero podría ser otra cosa, ¿sí? Podría ser cómputo distribuido, podría ser Apache Spark, SageMaker, etcétera, lo que sea que estén utilizando. Bien, creo que el tiempo se me fue. Finalmente, sí, un workflow es la suma de todas esas tareas, y en un pipeline de ejemplo de MLOps, estos típicas tareas de un pipeline de Machine Learning, ¿sí? La extracción de los datos, preparación y validación, el entrenamiento, la validación de ese modelo, que es una vaina continua, eso es un proceso continuo, exportar el modelo y mandarlo a algún lugar para guardarlo. Lo primero que hace Flight, o la idea aquí es, póngale una abstracción común a esto. De nuevo, hay ciencia de esto, busquen, bueno, perdón por ser tan escuelero, pero sí, Herbert Simon, considerado uno de los muchos papás que tiene la inteligencia artificial, porque ahora resulta que tiene muchos padres, pero él ganó el premio Nobel hace varios años por un artículo que se llamó La arquitectura de la complejidad, y él demostraba ahí cómo la única forma de tomar un sistema así heterogéneo, porque seguro que si ustedes van y miran, con cada uno de estos pasos lo hacen con una herramienta diferente, ¿sí? Y eso es lo normal. ¿Cómo hacemos para manejar ese mamut? Póngale una capa de abstracción común a todos. Todos ahora son tareas. Lo segundo, ahora envuelvo todo el asunto en una sola abstracción que es el workflow, el flujo de trabajo, ¿sí? Ese logo que ustedes ven ahí es Open Container Initiative, es para mostrarles que cada uno es un contenedor. No puse el logo de Docker, que habría sido más fácil de entender, pero es para que vean que no es solo Docker. Bueno. Y pues fíjense que hacerlo declarativo lo hace confiable. Este controlador vive para una cosa, para hacer que esto sea real. Así haya fallas. Un sistema confiable es uno que sigue funcionando aunque haya fallas. Y lo que hace, en buena medida, yo creo, técnicamente lo que hace Kubernetes tan popular es lo absurdamente confiable que es. Se puede decir que es complejo. Sí, es complejo. Pero es invenciblemente confiable. Es decir, si usted le pidió
un número específico de pods corriendo, no sé, pase lo que pase, los va a volver a ejecutar. Me ha pasado que incluso destruyo los nodos de Kubernetes, no el API server, pero los nodos. Semanas después los vuelvo a montar y vuelve a aplicar la configuración. Lo va a intentar hasta el final. Bien, ese controlador va a intentar siempre que esto sea la realidad, sea en un clúster Kubernetes, donde cada ejecución del workflow va a ser un CRD, las tareas van a ser pods, va a consumir secrets, service accounts, todo nativo de Kubernetes. Y también va a manejar la infraestructura auxiliar, digamos, los metadatos, donde guarda esas versiones y toda la información de reproducibilidad en una bodega de metadatos. Y finalmente esto habilita pues la colaboración escalable. Esto es, digamos que aquí colores distintos, equipo o aplicación 1, aplicación 2, ¿sí? Son diferentes. Pero resulta que aquí ya hicieron toda la tarea de definir cómo se iba a hacer el entrenamiento y la validación del modelo. En esta simplemente lo reuso con un objeto que se llama reference task, la referencio y la consumo. Eso también ha sido un problema en Machine Learning, cómo habilitar la colaboración entre diferentes equipos de trabajo sin romper necesariamente digamos, las barreras entre equipos, y puedo tener múltiples workflows, todos en una abstracción superior que es el proyecto. Bien, entonces, en resumen, esa es la idea con el proyecto Flight. Si tienen chance, pues búsquenlo en GitHub, está en flight.org/flight. Le pueden dar una estrella si quieren para no perderlo. Y bueno, ¿alguna pregunta, duda? Dale. Durante la charla perdón, te paso el… Durante la charla dijiste mucho una frase, y es que es difícil llevar un modelo a producción. Y pues yo tengo una experiencia muy corta con eso. De hecho, actualmente donde trabajo hemos tenido dificultades, y entonces te doy la razón en esa frase, que sí es difícil. La pregunta que quería hacerte es, con lo que conoces de cómo es llevar un modelo con todas las buenas prácticas, ahí mostraste unos diagramas de MLOps. Nosotros los estudiamos, por ejemplo, y nos dimos cuenta que hacer todo eso podía tomar meses con el equipo que teníamos. Y no solo por el trabajo que había que hacer, sino por lo que había que aprender. Entonces mi pregunta es, para vos, ¿cuál sería un producto mínimo viable, viéndolo de alguna manera, para tener un modelo en producción que cumpla con lo mínimo? O sea, yo diría un modelo de producción que sea responsable, que no cumple con todo, pero que uno se siente bien cuando se va a dormir. Sí, esa es una buena pregunta. Gracias. Yo creo que eso varía, y es otra muestra de la baja estandarización que hay en esto. Varía tanto que nadie tiene una buena respuesta para eso. De pronto, si estuviéramos hablando de ingeniería de software, creo que más de uno tendría una mejor respuesta. Yo creo que en el asunto de Responsible AI, que también es otra área de investigación, pues digamos que un minimum viable product, o sea, tendría que hacer, depende del caso de uso, pero si estamos hablando, por ejemplo, de inferencia o batch inference, pues tendría que ser un modelo que por lo menos sea observable. Eso es lo que vemos que en la mayoría falta, y al final tiende a ser un gran factor por el cual se vuelve inmanejable. Observable, ¿qué quiere decir aquí? ¿Que pueda ver cuánto CPU y RAM consume? No, son cosas más detalladas de un modelo. Por ejemplo, ¿qué tanto se está desviando la distribución de datos de entrenamiento versus las de producción? ¿Sí? Eso es una medida de salud mínima de un modelo de Machine Learning. Recuerden que primero lo entrenan, digamos, en el salón de clases, en un dataset de entrenamiento, que se supone, y hay un supuesto ahí grande, que se parece a los datos de producción. Pero ¿qué pasa? Y ahí el término quiere decir que el modelo generaliza bien. Pero ¿qué tal si no se parece? ¿Sí? ¿Qué tal si terminan los datos de producción cambiando y cambiando gradualmente tanto que ya llega un punto en que el modelo está produciendo predicciones que no fueron para las que fue entrenado?
hay maneras de medir eso, hay un proyecto que se llama YLogs, por ejemplo, que digamos que puede observar un modelo y detectar cuando hay distribuciones o distribution shifts, que llaman cambios en la distribución, que puede ser el principio del fin de un modelo o de la credibilidad de un modelo. Es porque creo que es eso, el producir un modelo casi que pues, lo produce cualquiera, pero un modelo creíble solo se ve en producción y hay que hacerlo observable. Yo empezaría por ahí, porque hay una manera de detectar distribuciones, cambios de distribución. Super. ¿Alguien más? ¿Ah? Hasta las 6, digamos. Ya. No, no, pues no les voy a quitar más tiempo porque sí, algo que les recomiendo es vayan a sandbox.union.ai. Ahí pueden usar Flight sin instalar nada por 4 horas y además trae un Jupyter Notebook para los que están familiarizados. Yo no, pero es como un demo fácil de usar, fácil de correr. Va a este lado la explicación y a este lado Flight y pueden verlo funcionar en vivo para que vean, digamos, todo lo que vimos acá, lo vean en la realidad. No tiene costo, lo pueden correr las veces que necesiten. Entonces, simplemente para resumir, sí, ML en producción es difícil. Y los patrones de ingeniería de software pueden ayudar. Hacerlo declarativo es igual a resiliente. Versionamiento para hacerlo reproducible y hacerlo escalable. Y Flight es un proponente, digamos, de esa idea. Vamos a hacer una plataforma robusta para Machine Learning. Bien, muchas gracias por su tiempo.